Quizás la innovación arquitectónica más notable de los Estados Unidos ha sido el rascacielos. Varios avances técnicos lo hicieron posible, como el empleo del acero y el invento del primer ascensor de seguridad que impedía que las cabinas se cayeran si se rompía el cable de suspensión. Para conocer cómo nacieron los rascacielos, nos trasladaremos a Chicago en el siglo XIX. Chicago se fundó formalmente en 1833, con una población que no llegaba a 200 habitantes. El desarrollo del ferrocarril y el canal de Illinois y Michigan, interconectando los grandes lagos con el río Mississippi, hizo que Chicago se convirtiera en el líder de las industrias ganaderas, madera, de leña, de trigo. Se corrió la voz de que la ciudad estaba llena de oportunidades y comenzaron a llegar muchos inmigrantes buscando tierra y trabajo. En la imagen vemos una calle de la ciudad con sus tiendas. Las construcciones eran de madera, que era muy abundante. Inclusive las aceras eran de tablones de madera para evitar el lodo. Mucho material inflamable. Chicago se convirtió en la ciudad de mayor crecimiento en los Estados Unidos en esos años. Los edificios eran también de madera y no pasaban de 4 o 5 pisos de altura. Hasta que el 10 de octubre de 1871, el gran incendio de Chicago destruyó la mayor parte de la zona central de la ciudad. Para ese entonces, la población era de 300.000 habitantes. A pesar de la catástrofe sufrida, la ciudad comenzó su recuperación rápidamente. La actividad económica y la población crecían. Esto hizo que el costo de los terrenos aumentara mucho y tomó forma la idea de crear edificios de altura. Dos grandes avances técnicos permitieron que esa idea se llegase a materializar. El primero, la invención del ascensor seguro por parte de Elisha Otis en 1853, que posibilitó subir sin esfuerzo a las alturas que poco a poco se iban alcanzando. El otro gran avance fue la incorporación a los edificios de estructuras de acero que hasta el momento se estaban aplicando a puentes y otras obras de ingeniería. Con el anterior sistema de muros de carga, que tenían que ser necesariamente más gruesos para soportar el peso de cada vez más plantas, hubiera sido imposible alcanzar las alturas que sí permitían los nuevos pilares de metal. Surgen entonces los primeros rascacielos que se construyeron con un estilo arquitectónico que llegó a conocerse como la Escuela de Chicago. El primer edificio considerado como un rascacielos, que lo ven ahí en la imagen, fue el Home Insurance Building, diseñado por el arquitecto e ingeniero estadounidense William LeBaron Jennings, un ingeniero formado en la Escuela Politécnica de París. A él se le atribuye la idea de sostener un edificio en un armazón de metal,
protegido contra el fuego. Y también fue el primero que llevó esta idea a la práctica. El edificio fue construido entre 1884 y 1885 y constaba de 10 plantas. Alcanzaba una altura de 42 metros. Se agregaron posteriormente 2 pisos adicionales. Eso fue en 1891, lo que elevó la altura a 55 metros. No obstante, hoy en día su altura no resulta impresionante y de hecho, si fuera construido en la actualidad, no sería considerado un rascacielos. Observen este edificio de la derecha. Segundo Later Building, porque había un primero que se había construido antes. También del mismo arquitecto y concluido en 1889. Los 4 años transcurridos entre uno y otro muestran la evolución hacia una estética moderna cada vez menos ornamentada, fachada de grandes ventanales. Comparen las ventanas con un edificio previo a este estilo. La escuela de Chicago tenía la intención de elevarse cada vez más y buscaba un estilo sobrio y moderno, alejado de la sobrecarga de los elementos. En otras ciudades de Estados Unidos también se inician con este estilo de arquitectura moderna en los rascacielos. Si nos dirigimos al sudoeste de Chicago, a unos 480 kilómetros, está la ciudad de San Luis, en el estado de Missouri. Allí se encuentra el Vine Bright Building, que es un edificio de oficinas de ladrillo rojo de 10 plantas y 41 metros de altura. Fue diseñado por Dagmar Adler y Louis Sullivan y construido entre 1890 y 1891. Recibió el nombre del cervecero, constructor y financiero local Ellis Wainwright. Estéticamente, el edificio ejemplifica las teorías de Sullivan sobre los edificios altos, que incluyen una composición tripartita formada por base, fuste y ático. Vean el capitel del orden clásico. Y está basada en la estructura de la columna clásica. A pesar de basarse en el concepto de columna clásica, el diseño del edificio era deliberadamente moderno, sin ningún elemento neoclásico, estilo que Sullivan despreciaba. A partir de 1888 hubo un auge de la construcción de rascacielos y la ciudad de Chicago se hizo líder en este nuevo tipo de construcción. En 1893, en Chicago ya se habían construido 12 rascacielos de entre 16 y 20 pisos de altura. Estos rascacielos se convirtieron rápidamente en destinos turísticos, igual que hoy en día. Se aconsejaba a los turistas contratar carruajes para recorrer las calles donde se encontraban los rascacielos. Si se tumbaban en el carruaje, podrían apreciar con comodidad la altura de los edificios. Además, podían subir a los edificios y apreciar la magnífica vista panorámica. El templo masónico de Chicago, 21 pisos,
Ahí ven la fotografía como era en 1892. Muestra la división tripartita de la fachada y las típicas bay windows o ventanas salientes de Chicago, muy usadas en los primeros rascacielos de la escuela de Chicago, donde a menudo corren toda la altura de los pisos superiores del edificio. Es una ventana saliente con una especie de voladizo, por regla general, un tipo de ventana que se asoma hacia el exterior desde un muro. El templo masónico fue demolido en 1939, lamentablemente. El Blackstone Hotel fue diseñado por el arquitecto Benjamin Marshall en 1909. Ahí ven una fotografía del año siguiente. Es una estructura rectangular de 22 pisos y su marco de acero estructural está revestido con azulejos y yeso ignífugo para prevenir incendios. El techo abujardeado originalmente estaba decorado con pequeñas agujas alrededor del perímetro y dos mástiles de bandera muy altos. Aquí ven una fotografía reciente del edificio que afortunadamente sigue en pie. La fotografía es de 2017. En las siguientes décadas, la carrera para subir más alto continuó, no solo en Chicago, sino en otras ciudades de los Estados Unidos y posteriormente del resto del mundo. El edificio en altura pasó a ser germen de la ciudad contemporánea y a formar parte indisoluble de la misma. Los primeros rascacielos neoyorquinos eran bastante elegantes. El New York Tribune Building fue un edificio construido en 1875 en la ciudad de Nueva York y diseñado por Richard Morris. Fue edificado como la sede del New York Tribune. Fue uno de los primeros edificios de gran altura con ascensor en Nueva York. Originalmente, el edificio tenía 9 pisos, pero entre 1909 y 1905 se añadieron otros 9 pisos. El edificio es considerado por algunos como el primer rascacielos de la historia, sobre todo por los neoyorquinos. El Park Row es un edificio situado en la calle del mismo nombre, Park Row, en el distrito financiero de Manhattan. Fue diseñado por Robert Henderson Robertson, un pionero en el diseño de rascacielos de acero. Fue una de las primeras estructuras a las que se llamó desde el principio rascacielos, con 119 metros de altura, 30 pisos. Fue el edificio de oficinas más alto del mundo desde 1899 hasta 1908, cuando fue superado por el Singer Building. La fotografía es de inicios del siglo XX y esta es una reciente. El Flatiron Building es una maravilla triangular con estructura de acero que todavía se encuentra en Manhattan hoy en día. Con sus 22 pisos, 87 metros de altura, era uno de los edificios más altos de Nueva York cuando finalizó su construcción en el año de 1902.
La altura fue posible gracias al empleo del acero. El edificio fue diseñado por el arquitecto de la Escuela de Chicago, Daniel Burhan. Al igual que una columna clásica griega, su fachada está dividida horizontalmente en tres partes. Ahí ven una fotografía de 1905, no ha cambiado mucho, y vean una fotografía reciente a la derecha. Las dos calles laterales son Broadway a la izquierda y la Quinta Avenida a la derecha. La fotografía muestra el edificio visto desde el Empire State. Vean dónde está el Empire State en este mapa y dónde está Flatiron. Si toman una foto desde ahí, eso es lo que verían. En 1989 se convirtió en un monumento histórico nacional. Para no hacer este video muy largo, vamos a dejarlo hasta aquí. Continuaremos con la segunda parte, con la evolución de los rascacielos hasta nuestros días. Pero eso será en el próximo video, porque esto se terminó.